Bueno, ¿cómo estamos? Dios le bendiga. Amén. Bueno, es una bendición poder estar un día más acá con ustedes, compartiendo, estando una reunión más con ustedes y bueno, para alabar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Qué importante es buscar al Señor en todo momento. Recién, hace un rato, hablaba con una persona de Tandil y hace 2 semanas atrás le hablaba acerca de los pensamientos, de cómo yo, cómo usted le damos pensamiento al diablo, cómo le damos lugar al diablo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Estoy endemoniado por eso? No, es normal. Muchas veces, el otro día hablaba el hermano Borda acerca de la falta de fe, a todos nos pasa. No estamos endemoniados porque a veces nuestra fe mengua, a veces los pensamientos vienen y me decía, pastor, me está pasando lo que usted dijo, pensamientos. Esto no tiene nada que ver con la palabra, pero no sé por qué quiero hablarles un cachito acerca de los pensamientos. ¿Por qué quiero hablarles un instante y no es la palabra de los pensamientos? Porque Satanás opera en medio de nuestra mente. Primero comienza por nuestra mente y luego baja al corazón y después hacemos y lo concretamos. ¿Amén? Amén. Y yo hablaba acerca de que una iglesia que no le da lugar a los pensamientos malos es una iglesia que empuja, es una iglesia que va para adelante, es una iglesia que aumenta. Pero ¿qué pasa cuando le damos lugar a los pensamientos malos en nuestra vida, en nuestro corazón? Nos pone en contra del pastor, nos pone en contra de la pastora, nos pone en contra del hermano, de la hermana, los pensamientos. ¿Por qué quiero hablar de los pensamientos y no es la palabra de esta noche? Porque en el pensamiento está el fundamento de la iglesia. Todo se basa, la iglesia, la congregación se basa en lo que pensamos. Y si usted le da lugar a otros pensamientos que no son el de Dios, y usted dice, bueno, yo hoy no voy a la iglesia, mañana no porque el pastor es joven, y el otro porque es viejo, y el otro porque es pelado, y el otro porque tiene pelo largo. Le damos lugar al pensamiento. Porque ese pastor habla de plata, le damos lugar al pensamiento. Porque ese pastor habla de esto, o la pastora no me saludó. El otro día hablaba con una persona y dice, no voy más a iglesia porque la pastora estaba en la puerta y no me saludó. Le damos lugar al diablo por un pensamiento, por algo que entró en nuestra vida. Entra la competencia hacia los ministerios, en la alabanza principalmente, en el sonido, en cualquier ministerio que usted tenga. Yo quiero decirle en esta noche, no le dé lugar al diablo con los pensamientos. No deje que los pensamientos de tristeza, los pensamientos de amargura, los pensamientos de rechazo, los pensamientos de fracaso entren en su vida. Yo siempre digo que el cristiano no fracasa. ¿Usted sabía? Los cristianos no fracasamos. ¿Por qué? Porque tal vez la gente en el mundo diga, hoy fracasé con mi negocio, o fracasé con esto o lo otro. Nosotros en cada cosa que pareciera que nos sale mal, los cristianos no lo llamamos un fracaso, no lo vemos como un fracaso, lo vemos como una nueva oportunidad para volver a vencer. Amén. Amén. El cristiano siempre avanza, el cristiano siempre no se detiene ante la adversidad. El cristiano le pasan cosas, sí, el cristiano sufre, sí, el cristiano le duele, sí, pero en cada cosa que el cristiano pasa, el cristiano tiene victoria. Y si usted está pasando por problemas, por dificultades, es porque Dios le va a dar la victoria. Y hay veces que no comprendemos el por qué la victoria viene de esa manera. ¿Por qué actúa Dios de esa manera? ¿Por qué Dios actúa muchas veces con el sufrimiento? ¿Por qué Dios nos pule? ¿Y por qué Dios nos hornea tantas veces y pareciera que ya estamos listos y otra vez el Señor vuelve a pulirnos? Y el pensamiento es lo que hace en nuestra vida
la decisión en lo que decretaremos, en lo que viviremos, en lo que vamos a hacer de acá en adelante. ¿Qué es lo que vamos a decretar? Si estoy pensando en estudiar, si estoy pensando en lo que estoy pensando, si estoy pensando en actuar de alguna manera, todo va en el pensamiento. Si usted tiene un pensamiento retroactivo, un pensamiento que usted nada vale, usted que no lo va a lograr, no lo va a lograr. Por eso que quiero decirle en esta noche, suelte su imaginación, suelte su pensamiento y saque su mente y deje que ponga Cristo la mente de Él en usted. Amén. Por eso dice la palabra, dejemos que la mente de Cristo venga hacia nuestras vidas. Amén. Como le decía recién, los cristianos no vemos una derrota, no vemos el fracaso. Los cristianos no fracasamos, los cristianos no somos derrotados. Simplemente algo que no funcionó, vemos una nueva posibilidad de poder vencer. Amén. Yo quiero invitarle en esta noche a que abra su Biblia en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 3. Aleluya. Habla la Biblia, nos enseña que el rey Salomón edifica el templo. Segunda de Crónicas 3. En el libro de Crónicas 2 y 4 dice, he aquí que yo tengo que edificar, dice, está hablando el rey Salomón, dice, he aquí que yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes y las proporciones y los holocaustos. Dice, he aquí yo tengo que edificar casa. Salomón, el Señor le ha puesto en su corazón edificar casa, edificar templo. Primero se lo había pedido a David, pero David dice la palabra que no lo pudo hacer por causa de la sangre que había en sus manos. Y Dios le dijo a David, tengo contra ti que debes edificar casa, pero debido a la sangre que hay en las manos tuyas, no puedo edificar casa, no puedo usarte para edificar casa. Pero sí le dijo a David, sobre tu hijo Salomón, él sí construirá casa. Y mire lo que dice en 2 de Crónicas 3. Dice, Salomón edifica casa, edifica el templo. En el 3 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Sinaí, y había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Orenam, Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo y los 2 días del mes en 4º año de su reino, de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. Y el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo. Igual 20 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con maderas de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedra preciosa para ornamento, y el oro era oro de Parvaín. Así que cubrió la casa de vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas de oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa,
y su anchura de 20 codos, y cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de una hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa de la otra, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo del azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Hasta ahí nomás, denle un fuerte aplauso a esta palabra. Hermosa palabra de parte del Señor. Dice en el 12: de la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, para la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba al querubín que estaba al lado. Mire esta parte, dice: estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos. Hizo también el velo azul púrpura. Pero arriba en el 8 dice: así asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de codos. Habla de estos querubines que estaban esculpidos, pero también habla de que todo lo que Salomón hacía para el templo era bañado o de alguna manera en oro. Y cuando vinimos el domingo pasado a este lugar, el Señor no me había entregado esta palabra, pero sí me había dado la revelación de un sueño que yo había tenido en este lugar, que incluso el pastor una vuelta tuvo un sueño y no sabía cómo interpretarlo, nunca lo supe. Pasó el tiempo y luego tuve este sueño, pero nunca tuve la revelación. Y estando el domingo en este lugar, que estaba allí en el costado, comencé a llorar y no entendía por qué, y sentía una presencia de Dios, y lloraba y sentía que había algo que Dios quería hablarme, que Dios quería mostrarme, pero no entendía el qué. Y allí vinieron todas estas revelaciones, parado en ese lugar donde está la pastora ahora, esas revelaciones del sueño que había tenido el pastor y la visión que tuve hace tiempo. La Biblia nos enseña y habla en el libro de Crónicas que Salomón le encomendó al Señor edificar casa, edificar el templo. Y más antes de esto, la Biblia nos enseña también, y está en la palabra, en Crónicas en el 1, que también mandó a llamar personas para edificar ese templo, porque era un templo muy grande, él solo no lo podía hacer, y mandó a llamar 80, 70, cada uno eran personas de profesión. Había personas que venían, que labraban la madera, personas que sabían cómo bañar la madera en oro y cómo esculpir esta clase de serafines, de querubines, perdón, que iban a estar impregnados en aquel templo. Entonces vemos que la palabra del Señor nos enseña que esta gente que tenía, estos obreros que tenía el rey Salomón, que iban a ayudarlos para hacer
este templo, para levantar esta casa del Señor, eran enviados gente capacitada. Y cuando el pastor Fabricio se lanzó a hacer este tipo de actividad, de venir acá y tener esa visión de querer edificar un templo, y el Señor me decía que va a enviar gente con conocimiento, tal vez albañiles, tal vez techistas. Él va a mandar esta clase de oro en personas. El Señor, si están los planes del Señor que esto ocurra, esto va a comenzar a ocurrir dentro de poco. El Señor va a comenzar a mandar ese capital que necesitamos, porque la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata y Él lo da a quien Él quiere. Amén. Y si el Señor puso en el corazón del pastor de querer levantar una casa para el Señor, creo que están los planes del Señor. Pero en medio de esos planes también viene la duda de decir, ¿será verdad que a este pastor le va a funcionar esto? ¿Será verdad que la gente lo va a apoyar? O tal vez la gente se va a ir. O tal vez la gente no va a caminar porque le va a quedar cerca. Yo no sé lo que va a hacer Dios, porque no lo sé. Pero hace un tiempo yo entré a este local. Y yo necesitaría que viniera la hermana que está allá atrás, Guillermina, por favor. Porque ella tiene mucho que ver con esto. Aleluya. Un instante nada más. Gracias, Señor. Y cuando yo entro, pastor, por favor, también. Deje la zona. Un instante, no, un instante. Hace un tiempo, yo entré a este local. Y cuando entro a este local, no había nadie. Estaba todo como no habitado. Estaba pelado, sin ningún cartel, ni ropa, no había nada. Estaba deshabitado. Y allí cuando yo entro, veo una sola persona en este lugar. Y esa persona era ella. Y cuando yo entro, me pongo sobre aquel costado y pasaba algo sobrenatural dentro de este lugar. Porque cuando yo entro, la única persona era ella. Pero ella estaba con mantos, tapando. ¿Qué tapa? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Dentro de un rato va a comenzar la reunión aquí, me dice. ¿Pero qué haces con esa lona? ¿Qué vas a hacer? Lo que pasa es que tengo miedo que se caiga alguna criatura o algún niño en estos canales. Yo, ¿qué canales? Cuando entro y miro, habían tres canales, de agua. Y ella quería taparlos para que nadie cayera en esos canales y no se ahogara o se mojara. Y esa lona que ella ponía era una especie de piso para que nadie se cayera. Entonces cuando miro los canales, corrían aguas. Y esas aguas no eran aguas comunes, eran como canales de agua, como cisternas de agua que pasaban con mucha presión, con mucha fuerza. Y yo no sabía interpretar qué era lo que pasaba. Y ella decía, termino de tapar en este lugar y me voy a ir para atrás. Bueno, le digo, así como vos quieras. Ella termina de poner una especie, no eran alfombra, era un material, no sé cómo expresarlo, era como una plataforma que ella ponía en pliegue para que nadie se cayera. Y yo me quedé mirándola porque no entendía nada. Yo, qué raro, en un local como este, en este lugar, que hagan esas corrientes, que pase una locura, una locura. Y entonces ella termina de poner los paños y se va para el fondo. Y después vienen los pastores.
Y cuando vienen los dos comenzamos a hablar de esto, del otro. Ya estaba todo tapado el piso, había quedado prolijito. Y el pastor dice, bueno, vamos para el fondo del local. Y fuimos para el fondo del local y allí estaba ella otra vez. ¿Y saben lo que estaba haciendo? Había una construcción de ladrillos, una construcción antigua, de ladrillos viejos. Esos ladrillos viejos rojos. Era una construcción que estaba a media, que estaba de costado y se estaba cayendo. Y ella no estaba demoliendo. Los sacaba de a uno y los raspaba los ladrillos y los ponía y los amontonaba en un costadito limpito. Pero lo que me llamó la atención de ella es que cada vez que limpiaba un ladrillo, cada vez que lo amontonaba, estaba solita, no había nadie, lloraba. Y estaba llorando. Pero no estaba llorando por nada de lo que de alegría, estaba llorando por un problema que estaba pasando. Y yo no entendía, entonces bueno, estaban los pastores acá y seguimos hablando y luego me fui y ellos quedaron, ella quedó con el pastor acá, quedaron acá. Nunca entendí el sueño, nunca comprendí qué era lo que pasaba, por qué era esto así o qué es lo que ocurría. Entonces, pasa el tiempo y vamos a la iglesia allí cuando estaban allí en la Moreno, todo como una revolución en mi cabeza, porque yo sentía que la revelación, y se lo dije en varias oportunidades, el Señor se los iba a dar a ellos, en un sueño, y nunca ocurrió. Y al tiempo el Señor le habla al pastor y le da un número, un número, y no sabíamos interpretarlo. El Señor como que no hablaba. Y de esto yo ya me había olvidado, porque yo, bueno, Dios habló, pero no sé. No hay revelación y siempre que Dios habla tiene que haber una revelación, si no, no tiene sentido. Entonces, cuando vamos, una de las anteúltimas reuniones allí en la calle Moreno, es como que me vino eso otra vez de esa misión. Le digo, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurre? Después, cuando el pastor se decidió a hacer toda esta movida de querer poner, sacar y hacer esto, yo digo, Señor, ¿realmente será para bendición? ¿Será de bien? Porque a veces el mover algo, a veces cuesta, es difícil, porque la gente se acostumbra a los lugares, o la gente le pasan diferentes cosas, o lejos, o lo que fuere. Y después me volvió otra vez el sueño, me volvió esa visión. Y entonces ahí, cuando después vinimos a la primera reunión en este lugar, es cuando el Señor me dio la revelación del sueño. El primer río, o el primer canal que pasaba, tenía un color azul, era un agua azul. Y el color azul, en general, evoca sensaciones de calma, serenidad, confianza, estabilidad. También calma la ansiedad. Con la inteligencia que el Señor les da, la lealtad y la verdad, además puede representar la inmensidad del cielo y del mar. Hace referencia de que Dios va a traer sobre este ministerio una sensación de paz, de estabilidad. El hacer lo que están a punto de hacer va a traer estabilidad, va a traer confianza, pero esa ansiedad de querer hacer ya, Dios la va a calmar, pero asimismo va a suplir la necesidad y lo que se necesita para edificar el templo como Salomón. Pero Dios va a mandar personas a que aplaquen esa ansiedad de querer hacer. Amén. Cuando ustedes comiencen a ver que Dios va a estar en el asunto, ahí la ansiedad va a empezar a irse. El segundo color que el Señor mostró es el color verde. Era un canal color verde que pasaba. Tremendo. El verde representa la naturaleza, la esperanza, la salud y la renovación de que viene para ustedes un nuevo tiempo. Un tiempo de volver a comenzar. Y Dios les va a estar
trazando una línea de trabajo en las cosas espirituales de una manera diferente, a lo más juvenil. Dios va a trazar un nuevo despertar en su vida y Dios va a trazar un tiempo de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, porque se les van a presentar cosas diferentes. Yo no sé quiénes van a venir, pero van a tener que cambiar una forma de trabajo debido a la gente que va a venir. No sé si serán rockeros, yo no sé no lo sé. Hace un tiempo hicimos una campaña allí en Tandil, ¿se acuerdan? Nos robaron los rockeros el escenario, peleando con los rockeros en Tandil, ¿te acuerdas? Fue tremendo. Pero después algunos se convirtieron al Señor, los rockeros. Amén. El color verde representa una nueva esperanza, un tiempo de un nuevo reverdecer y una renovación del ministerio. Dios va a renovar con cosas nuevas el ministerio. Y tiempos nuevos vendrán para este ministerio. Aleluya. Y el último color que pasaba era un color que estaba de aquel lado contra la pared. Era un río, era un canal que pasaba con más fuerza que los otros. Cada uno tenía diferente fuerza, pero el último río que pasaba era color rojo y ese era el que tenía mayor fuerza. Y el color rojo significa poder. Diga conmigo poder. Dice la Biblia que el Señor nos enseña que no vayamos al ministerio sin antes haber recibido el Espíritu Santo, porque cuando habemos recibido el Espíritu Santo recibiremos poder. Amén. Poder viene para este ministerio, pasión y fuerza. El rojo significa poder, pasión y fuerza. La sangre de Jesucristo estaba en medio de ese río que pasaba y cambiaba de color de cada vez de un rojo, más fuerte, porque la sangre del Cordero estaba en medio de esa situación. Esta revelación de esta palabra lo vamos a ver mediado el tiempo en los frutos. Si esto es verdad, lo vamos a ver. Amén. Si esto Dios lo puso, lo vamos a ver. Pero la revelación de los colores que tenía cada canal son revelaciones puestas por el Señor. Y las recibí cuando estaba allí en ese lugar ahí. Y yo le dije, Señor, muchas veces nosotros decimos palabras y no se cumplen. Hace un tiempo, hará 12 años atrás, solté una palabra sobre niños que estaban, sobre chicos jóvenes que estaban allí, y pasado un tiempo, esos jóvenes iban a tener una especie de acercamiento y se iban a casar. Y pasó muchos años, pasaron de eso ya, en uno de mis viajes a Tandil, y resulta que una de la nena, que era nena, ahora ya una mujer, estaba allí en Tandil y el hombre, era niño, fue a vivir a Mar del Plata, Kevin se llama. Y resulta que me decía la madre, usted se acuerda, después de muchos años hablé con la madre, me decía, ¿se acuerda de la palabra profética esa que nunca ocurrió? Pasaron muchos años y recién ahora se está cumpliendo. Después de tantos años pasaron y ahora el año pasado se casaron. Fue tremendo. Yo digo, hay cosas, hay profecías y cosas que el Señor nos manda que para un tiempo o para los tiempos del Señor no lo sabemos, y a veces nosotros dudamos en la palabra que soltamos, porque no es bueno soltar cualquier palabra en la casa del Señor. Yo no suelto cualquier palabra si no me la muestra el Señor, prefiero quedarme callado. Amén. Mejor quedarse callado y no soltar cualquier barbaridad, amén, sobre el pueblo de Dios. Pero yo creo que sí, el Señor pastor le mandó a levantar casa. Y aunque usted no quería levantar casa, pero Dios opera de una manera que no lo podemos entender. Dios opera sobre los pensamientos de nosotros, no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos que nosotros anhelamos no son nuestros pensamientos. Y cuando leía y veía que
este rey llamado Salomón mandaba llamar de 80 a 80 escultores de la piedra, escultores de la madera, escultores con el oro. Yo digo, wow. Y Dios me decía, esa gente, esa parte, ese conocimiento de personas van a venir para bendecir este lugar. Tal vez hoy vemos pocas personas, tal vez hoy vemos que nos hemos achicado. Yo digo, no somos, pero tenés acá también, yo me influyo. Nos hemos tal vez achicado, pero para agrandarnos, amén. Yo creo que muchas veces el Señor pone cosas en nuestra vida, pero siempre es para bendición. Por eso que es necesario que usted permanezca fiel en este lugar, que usted permanezca fiel para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Amén. Amén. Ahora, es necesario y es importante que usted, como dije al principio, no deje entrar pensamientos que no son de Dios, diciendo, no, este pastor, ¿qué lo va a lograr? Mire la pastora que tiene, mire los hijos que tiene, mire la nena que tiene de pusito rosa, no lo va a lograr. No miren nada, porque Dios lo eligió y Dios va a bendecir sus hijos, Dios va a bendecir su esposa, va a bendecir su ministerio. Y crea, no dé lugar al pensamiento. Tenga fe. ¿La fe qué es? ¿Qué es la fe? Certeza de lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener certeza de algo que no lo estoy viendo? Eso es fe. La fe es certeza de lo que no vemos. Convicción de que lo vamos a tener, de que ya lo tenemos. Por eso, cuando recién decía el pastor, abra sus manos, que va a recibir semilla. Y yo sentía que una de las semillas que van a recibir también va a ser sobre el pueblo. Y yo no es por chusma. Escuche bien lo que le voy a decir. No es por chusma. Pero la primera vez que vine a este lugar, yo vi muchas bicicletas afuera. No lo tome a mal, pero yo creo que esas bicicletas pronto se van a transformar en autos. Yo creo que la bendición no solo viene para el pastor, sino que baja para el cuerpo, y usted es parte del cuerpo. Comience a decretar que su bicicleta se convierte en auto. Comience a decretar que su auto se convierte en camión. Comience a decretar que su moto se convierte en auto, que su bicicleta se convierte en moto. Comience a decretarlo, porque la bendición va a bajar de la cabeza, de la barba, y va a bajar hacia el cuerpo. Usted comience a bendecirse usted mismo, comience a decretar las cosas que no son como si fueran, porque la bendición viene para su vida también. Amén. Vemos y hemos tenido testimonio de que han sembrado casa, hermanos que están en este lugar ahora. Hemos tenido grandes, pero eso no será nada a la bendición que vuelve a casa tendrá. Amén. Viene un tiempo de restitución, y cuando poníamos la mano yo sentía y veía la mano de varios que tenían así varios, y rebalsaba la bendición poniendo las manos. Eso es un acto profético, un acto de fe. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Salomón edifica el templo, ordenado por el Señor. El Señor le ordena que edifique el templo. Y mire lo que dice en el 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. ¿Y casa para qué? Para su reino. Diga conmigo, no pertenezco a un ministerio, pertenezco al reino de Dios. Amén. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Necesitamos papeles en la tierra, por eso somos vuelve a casa. Digo, somos, se me tiene la mente. Por eso somos vuelve a casa, porque para el gobierno de este territorio, de este mundo, necesitamos papeles, pero no somos vuelve a casa, somos el reino de Dios. Amén. Determinamos pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová,
y casa para su reino. Y designó Salomón, mire lo que dice, 70.000 hombres para que llevasen cargas, 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedro para que edificare para sí casa, que morase. He aquí que yo tengo que edificar casa en el nombre de Jehová mi Dios, para consagrarla y quemar incienso aromático. Mire lo que dice, tremendo. Y le mandó a decir al otro rey que le mandase cedro, porque ese rey le daba a David cedro para edificar y para hacer diferentes tipos de altares. Pero esta vez iba a ser el altar de Dios, el altar que Dios quería edificar, la casa que Dios quería que edifiquésemos. Amén. Por eso Dios va a mandar gente para que traigan a este lugar ofrendas, para que traigan su vida para trabajar, tal vez albañiles, carpinteros. Dios va a hacer cosas grandes. Hace tiempo visité la iglesia del pastor Carlini allí en Rosario Pérez, una de las iglesias, 15.000 personas, una de las iglesias más grandes de la Argentina, en Rosario Pérez. Y estuvimos parando en la casa de él, tuvimos la suerte de conocerlo, estar comiendo con él, durmiendo en su casa. Y yo fui a acompañar a otro pastor, yo no fui a predicar, yo no lo conocía. Y cuando nos encontramos en aquel lugar, él sentado en la mesa, éramos 5 o 6 personas comiendo, cenando, él nos contaba la historia de cómo Carlos Anacondia había orado por ese lugar, por ese terreno. Él había orado y le había declarado que ese terreno iba a ser para ellos. Nunca vi en mi vida 5 manzanas de auto estacionadas. Jamás la vi. En mi vida una sola vez lo vi. Entonces era impresionante, de 15.000 personas, más de 30 colectivos traían gente y la llevaban en todo Rosario Pérez. Y estábamos cenando, y escuche bien cómo Dios hace las cosas. Estábamos cenando en esa mesa en la noche. Un hombre muy grandote, era voceador, era muy duro, no se reía. Y hablaba como enojado con los 3. Y yo no entendía a qué se refería enojado con los 3. Claro, él hablaba que estaba enojado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un hombre que no se reía, un hombre de Dios, pero un hombre que no se reía, un hombre muy grande, robusto, mano grande, más grande que la mano de Borda. Y usted sabe que no estaba para enfrentarlo porque era grandote. Y hablaba feo, hablaba fuerte. El pastor de 15.000 personas. Ahora falleció Carlini. Y estábamos ahí con él comiendo y dice, enojado con los 3. ¿Sabe por qué? Porque no le había sido fácil. No le había sido fácil. Usted no sabe las cosas que él contaba que le habían pasado, las adversidades que le habían pasado. 3 veces edificó la casa. Las 3 veces se le derrumbó. La primera vino un tornado y se la rompió toda. La segunda no sé qué es lo que pasó, no sé si un camión entró, volcó, no sé, le volteó la casa de la iglesia. Hasta que en la noche le dijo el Señor, la casa la vas a hacer como yo digo, no como tú dices. Está bien, Señor, le dice, no me queda otro. El lugar donde Carlos Anacondia le había profetizado, allí vinieron y se lo donaron. Pero no había dinero para edificar. Tenían el terreno, pero no tenían dinero para edificar. Y ya con lo poco, la primera la levantó de plancha. Vino un tornado y se la volteó. Después vino un camión, la levantaron del ladrillo del 10, infinita, porque no tenían dinero. Vino un camión, un accidente, se le volteó todo. No tenía suerte. Entonces Dios vino y le dijo, mirá, la casa la voy a edificar yo, no vos. ¿Sabe lo que pasó? Pasaron 2 meses y vino un hombre empresario en construcción de Estados Unidos, norteamericano. Y él nos contaba el testimonio de que este hombre no conocía al Señor, multimillonario, empresas multimillonarias, máquinas propias de esos trompitos gigantes, empresas de construcción a nivel de hacer edificios en Estados Unidos, mucho dinero, e incluso tenía lugar aquí, centros de la Argentina de edificación, tenía fábricas aquí.
de ladrillo y todo. Y estaba allí en Estados Unidos y a su hija, sin ser, miren cómo hace Dios, sin ser cristiano, sin creer en el Señor. La hija de 7 años se le enferma de cáncer. Entonces en una noche se le presenta el Espíritu Santo y le dice, si tú me edificas una casa, yo sano a tu hija. Y este hombre que no conocía a Dios, no entendía nada de lo que le estaba pasando, no comprendía lo que le estaba pasando. Y le dice, yo voy a sanar tu hija en una semana, pero tú tienes que edificar una iglesia, tienes que edificar una casa, un templo. Y sí, bueno, está bien, Señor. Habló, no lo conocía, no entendía nada de lo que le estaba pasando a este hombre, un mundano. Y este hombre pasó una semana y llevó a su hija que empezó a mejorar al médico, y el médico miró y no tenía nada, Dios la sanó de cáncer. Y ahora le dice, ¿cómo sigue esto? Estaba preocupado y le dijo, viajar a Argentina, a Rosario, que allí te voy a llevar hasta un lugar. Y allí lo llevó justo a la casa de este hombre llamado Carlín, este pastor de Rosario Pérez. El ministerio se llama Santuario de la Fe. Tiene un mundo con una palomita, el logo. Santuario de la Fe. Y allí este hombre se presentó y habló con Carlini en su casa, que en un barrio, hasta el día de hoy Carlini vivía en el mismo barrio. Nunca quiso lujos. En un departamento vivía. Entonces viene este empresario y le dice, mire, yo soy de Estados Unidos, soy empresario. Dice, a mí me manda Dios. Así, como si fuera nada. Yo miraba al pastor Carlini grandote, los ojos así grandes. Ah, sí, le dice, lo manda Dios, sí. ¿Y qué le manda a decir? Que acá tiene un cheque. ¿Y ese cheque para qué? Para que usted se vaya de vacaciones, usted no puede estar acá. ¿Cómo? Si usted quiere para mandarme así. Usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Acá tiene el cheque, se me va 3 meses de vacaciones, no sé a dónde, todo pago, 3 meses de vacaciones. Y cuando venga usted va a tener la iglesia. Pero yo no tengo plata, le dice. Le dije que usted se vaya. No está entendiendo que me manda Dios, usted dice. Tenía más fe en el mundano que el pastor. Así que el pastor obedece, 3 meses se va con la esposa de vacaciones no sé a dónde, y el maestro mayor de obra, el arquitecto, viene con su máquina, construye un templo tremendo para 1000 personas. Y allí para 1000, y tiene 15 ahora, pero en ese momento 1000. Y le construye el templo como Dios le había mostrado al arquitecto, no al pastor. Y le dice, pero yo no tengo plata. No entiende, usted qué parte no entiende que a mí me manda Dios. Así que lo retó. Y este hombre, el pastor, es muy guarango, muy retobado también, y no le gustó mucho que le habló así, agarró el cheque y se fue. Y se fue. Cuando vino a los 3 meses, en 3 meses, le había construido el templo. De punta arriba, todo terminado, con luz, con todo. En 3 meses edificaron el templo, con última tecnología. Con paneles de carbón, no sé, paneles de cemento rápido, no sé cómo hicieron, pero hicieron en 3 meses edificaron una iglesia para 1000 personas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando Dios está en el asunto, recién miraba la historia cuando el Señor le dice a Elías, vete a la orilla del río, porque el rey había tomado decisiones contrarias a Dios y Dios le dijo que iba a venir una sequía. Y lo mandó a Elías con sus seguidores al costado del río para que no pasara sed. Y vino una gran sequía y no había comida. Y le mandaba ¿qué? A Elías y a sus seguidores le enviaba los cuervos que le llevaban pan, aguatería del río y le llevaban carne todos los días. Y hay una palabra que me impactó, que la estaba leyendo hace un ratito, que uno de los discípulos de Elías le pregunta, ¿pero por qué el Señor eligió cuervos? Porque el cuervo es un ave mezquina, ¿sabe usted? El cuervo es uno de los peores, el cuervo y el tordo. El tordo pone huevo en los nidos de los gorriones para que no se hace cargo de nada. ¿Por qué eligió el Señor cuervos? Para mandarle alimentos. Porque Dios va a mandar aún. Yo recuerdo que estábamos allá en la casa de Patricia, en la iglesia allí. Estábamos poniendo puertas, no teníamos dinero para edificar ahí, para arreglar. Y aparecieron la gente alcoholizada con la ofrenda
en una mano y con la otra mano la botella de vino. Entraban con la ofrenda, acá está la ofrenda, borrachos. No se convertían, pero traían la ofrenda. Dios hace como quiere. Y tal vez va a mandar cuervos también para bendecir este lugar. Reciba, pastor, donde venga, como venga, abra las manos, no se cohiba con nadie, amén. Ponga la mano así. Recibimos en esta noche bendición de los cuervos, de intendentes, de presidentes, de abogados, de donde tú quieras mover, de empresarios. Señor, recibimos en esta noche la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos no cohibirnos de recibir bendición de donde fuere. En el nombre de Jesús declaramos esta noche una noche de bendición. Oh Espíritu Santo, quiero invitarles, ya estamos terminando, que se ponga de pie y vamos a orar. Quiero invitarle que pase el pastor Fabricio un instante nada más y su esposa, que venga Guillermino otra vez, la vamos a molestar.